Ahora la... Lo más complicado de ser el sonidista de Loco por el Asado es no engrasar el micrófono. ¡Te la pasa comiendo! Buen día, gente loca. Soy el Laucha y hoy, como todos los miércoles, tengo una nueva receta para presentarles. La familia del asado es enorme, desde parrilla, disco, chapa, horno de barro, una gama incontable de cosas para elegir, disfrutar y siempre variar. En el capítulo de hoy vamos a utilizar nuestro ya conocido horno a leña para hacer un pedazo de vacío monstruoso que después se va a deshacer. Si quieren conocer la técnica, quédense acá con nosotros. Para la receta de hoy vamos a usar ají molido, pimienta y sal, ajo, caldo de verduras, esos cubitos que consiguen en cualquier lado en el supermercado, cebolla, papa, zanahoria, romero fresco y papel metalizado. Miren lo que es este cacho de vacío. Una fiesta. 3,5 kilos más o menos, es enorme. Fíjense que tiene grasa, lo desgrasamos un poquito, pero solo los excesos. Lo bueno de la grasa es lo que saboriza a la carne, así que no le saquen. Aparte, en la cocción se va a deshacer y le va a dar gusto a todo. Es una fiesta. Lo primero que vamos a hacer es untar el vacío con un poquito de aceite de oliva. Ahí va. De un lado y del otro. Y después le ponemos le ponemos la sal parrillera. Fiesta loca. Ahí va. También de ambos lados. Un poquito de pimienta molida. Tuki. Esto va a tener un sabor. Y por último, ajo. Que tenemos picadito. Ahora lo que vamos a hacer es preparar la asadera donde vamos a llevar el vacío al horno. Yo le puse un papel metalizado abajo, ¿para qué? Para que después, cuando empiecen a largar todos los jugos, no queden pegados en la placa y lo podamos limpiar mucho más fácil. Empezamos metiendo las verduras, la cebolla, la papa, la zanahoria. Ustedes pueden elegir la que ustedes quieran. La idea es que las verduras que se cocinan más lento, les di un tamaño más chico, es decir, las corté más chicas. Y las que se cocinan más rápido, como la cebolla y el ajo, las dejé grandes. El ajo hasta entero. Es fundamental para que el vacío quede bien tierno y no se seque, generar humedad en el horno. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es agregarle este caldito saborizado que tenemos a la asadera. Ahí va, le ponemos bastante. Esto va a hacer que quede hecho una manteca. ¡Guardia! ¡Estoy preso del asado! Esta parrillita la vamos a usar. La vamos a poner ahí arriba de la asadera. ¿Para qué? Para que el vacío no esté en contacto con el líquido, para que después no salga hervido. Así que colocamos el vacío ahí. Ahí va, ven cómo queda. Con la piel para arriba y la grasa para abajo. Y lo tapamos con papel metalizado para que mantenga aún más la humedad. Miren lo que es este horno, una belleza. No sé si se acuerdan, pero ya hicimos un lechón entero, hicimos pan. Ahora, un vacío. ¿Quién sabe qué más vamos a hacer? ¿Lo metemos? Ahí va. La temperatura tiene que ser de entre 150 y 160 grados. La idea es que tenga una cocción bien lenta para que salga bien tierno. ¿Lo cerramos? Y volvemos más o menos en 3 horas. Para que me fijo. Son las 2:10. Nos vemos alrededor de las 5:15. Y aunque tanta mala sangre termine hundiendo mi alegato, aún esta libertad yo no quiero extrañarla en la prisión. Hay días de desacato, hay días. Para poder regular la temperatura de este horno, hay que jugar con la llama de la leña. Cuanto más cerrada esté, menos aire le va a entrar y menos llama va a haber. Por lo tanto, la temperatura va a bajar. Si lo abrimos, y lo abrimos del todo, ahí es cuanto más va a subir la temperatura. Ya son las 5:30, ya oscureció, este vacío está para salir. No saben el aroma que tiene. ¡Uy, bebecito! A ver cómo viene esto.
El vapor y el aroma que sale. Mirá, mirá esto. Mirá qué color, mirá cómo se redujo, una belleza. A esto lo vamos a dejar reposar al menos 7 minutitos. Y mientras tanto, vamos a descorchar un vinito. Especial, vamos a cortar. Para los que no me creen que es una manteca, mirá. ¡No! Tremendo, papá. Con la mano. Es una fiesta. Laucha, vamos a probar qué tal el vacío, a ver qué onda. Usen esto. Uy, boludo. Mismo. Es tierno, es suave, se deshace en la boca, loco. Y mirá que el vacío es uno de mis cortes favoritos. Y hecho de esta forma, la carne, cómo la siento, el sabor y todas las especias que le tiraste, loco. Casi tan bueno como una mina. Mirá, te digo que me hace pensar que acá hay un mundo mejor, loco. Qué lindo. Salud por Laucha, eso. salud. La verdad que el horno a leña no falla. ¿Qué les pareció la receta hoy, locos? ¿Se merece un pulgar arriba? Ya se nos hizo de noche, comunidad, y vamos terminando. Ojalá que hayan disfrutado la receta tanto como nosotros. La semana que viene se viene un gran capítulo, así que no se lo pueden perder. Suscríbanse al canal, sigan bancando a toda la comunidad de asado. Nos vemos la semana que viene. Apaguemos las luces. ¡Vamos!